Vamos a sumergirnos juntos en este mensaje que nos lleva al mismísimo corazón palpitante de la palabra de Dios, y para ello quiero invitarles a abrir sus Biblias en el capítulo 4 de Marcos, desde el versículo 21 hasta el 34, porque hoy no vamos a simplemente rozar la superficie de las Escrituras como quien pasa rápido por un camino polvoriento, sino que vamos a detenernos, a hundirnos en ellas, a dejar que estas palabras nos envuelvan como un viento fresco que despierta el alma en un día sofocante. Imaginen por un momento esa escena en Galilea, el Señor Jesús sentado en una colina, el sol brillando sobre el mar tranquilo, las olas susurrando en la distancia, y sus discípulos a su alrededor, con los ojos bien abiertos, escuchando cada palabra como si fuera un tesoro que cae del cielo. Justo antes de este pasaje, Él había compartido la parábola de los suelos, ¿la recuerdan? Nos habló de esos suelos que no producen nada, el suelo duro como una roca donde la semilla no encuentra lugar para echar raíz, el suelo rocoso donde algo brota con entusiasmo pero se marchita bajo el sol ardiente del mediodía, y el suelo lleno de espinas donde las preocupaciones del mundo, las riquezas y los placeres ahogan cualquier esperanza de vida eterna. Y luego están los suelos buenos, los que reciben la semilla con un corazón dispuesto y producen fruto abundante, 30, 60, hasta 100 veces más, suelos que se convierten en campos dorados de cosecha para la gloria de Dios. Pero, ¿qué separa a esos suelos estériles de los que florecen y dan vida? Escuchen bien, porque aquí está el misterio que cambia todo, es la capacidad de oír la verdad, de abrazarla con fe, de dejar que se arraigue tan profundamente en el alma que nada ni nadie pueda arrancarla. Los que no creen no pueden entender las cosas de Dios. Para ellos, el Evangelio es como un eco lejano en una cueva oscura, un sonido que no logran descifrar ni tocar con el corazón. Pero para nosotros, los que hemos sido llamados por Cristo, es una luz brillante que atraviesa las tinieblas, una lámpara que ilumina cada rincón olvidado de nuestra existencia. Escuchen esto con todo su ser, porque lo que viene cambiará cómo ven su vida. El mayor regalo de gracia que hemos recibido no es solo la salvación, aunque eso ya sería suficiente para postrarnos en adoración por 1000 eternidades, sino la revelación divina que nos permite conocerla, experimentarla, vivirla cada día. Sin la palabra de Dios, estaríamos perdidos en un mar de confusión, vagando en la oscuridad más profunda, sin rumbo, sin esperanza, sin saber siquiera quiénes somos o por qué respiramos. Esta palabra es el tesoro más precioso que jamás tendremos, porque en ella Dios mismo nos habla, nos susurra su amor, nos muestra el camino estrecho hacia la salvación, nos moldea con manos pacientes para ser santos, nos llena de la esperanza de una gloria que no podemos imaginar, y nos equipa con todo lo necesario para vivir en rectitud en un mundo que se desmorona. ¿No es esto lo más grande que podemos pedir o soñar? Lo que distingue a un verdadero cristiano no es una oración dicha en un momento de emoción, ni un asiento calentado en la iglesia cada domingo, sino un amor apasionado por esta verdad, una disposición a escucharla con oídos hambrientos, a creerla con un corazón completamente rendido, a obedecerla con una vida que refleja al Rey de Reyes. ¿Alguna vez han sentido ese fuego en su interior al abrir la Biblia y escuchar a Dios hablarles directamente? ¿Han parado un instante a pensar en lo que significa ser un oyente de la voz del Creador en un mundo que está sordo y ciego a su llamada? Fíjense en lo que dice Juan capítulo 10, donde Jesús se presenta como el buen pastor, aquel que guía a sus ovejas a través de valles y tormentas. Él dice que sus ovejas oyen su voz, que lo siguen porque reconocen su llamado en medio del caos, mientras que a los extraños, a los ladrones disfrazados de pastores, las rechazan porque no conocen sus palabras engañosas. Imaginen a esas ovejas en un campo abierto, rodeadas de ruidos ensordecedores, de voces falsas que prometen pastos verdes pero llevan a precipicios, de lobos con piel de cordero acechando en las sombras, y aún así, cuando el pastor levanta su voz, ellas alzan la cabeza, sus corazones laten al unísono con ese sonido familiar, y caminan hacia él sin titubear. Así somos nosotros, los verdaderos creyentes, no nos dejamos seducir por los falsos maestros que inundan el mundo con mentiras dulces, porque conocemos la voz de nuestro Maestro, esa voz que resuena con poder y ternura en las páginas de la Escritura. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿No sienten cómo esto nos define como pueblo de Dios? Somos los que hemos recibido un privilegio que el mundo no puede ni soñar, escuchar y entender los misterios del reino.
Y este pasaje en Marcos nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con este regalo inmenso? Entonces, llegamos al versículo 23 y Jesús nos dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué está diciendo aquí? No todos tienen esos oídos espirituales, no todos pueden captar la verdad divina como nosotros la captamos. Pero ustedes, los que están aquí conmigo hoy, los que han sido tocados por la mano de la gracia, ustedes sí los tienen. Cuando fueron salvos, el Señor hizo algo que ningún hombre puede hacer por sí mismo, abrió sus oídos espirituales, y de repente la palabra dejó de ser un simple libro polvoriento para convertirse en vida pura, en un fuego que arde en los huesos, en un anhelo que consume como el hambre de un niño pequeño por la leche materna, como dice Pedro en su carta. Así que Jesús nos dice, escuchen con cuidado. Y luego, en el versículo 24, añade algo que nos sacude hasta el núcleo, presten atención a lo que oyen. En el griego original, esto es como decir, vean lo que están oyendo, perciban la palabra con todo su ser, con sus mentes despiertas, con sus corazones latiendo al ritmo de la voz de Dios. Este es el corazón de este mensaje, hemos sido privilegiados con la revelación de Dios, con los secretos del reino que el mundo ve como locura, y nuestra responsabilidad es escuchar con intención, con claridad, con un amor que nos quema por dentro. Pero, ¿cómo debemos escuchar? Jesús no nos deja en la oscuridad, nos da 4 formas, 4 características de un buen oyente espiritual, y las teje en estas parábolas tan simples pero tan llenas de poder que nos dejan temblando ante la grandeza de su verdad. Primero, escuchemos obedientemente. En los versículos 21 y 22 dice, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla bajo un cesto o bajo la cama, no es para colocarla en un candelero? Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de salir a la luz. ¿No es esto tan claro como el sol que brilla en el cielo? Si te dan una lámpara, no la tapas con un trapo viejo, la dejas brillar para que ilumine todo a su alrededor. Si te dan semilla, no la guardas en un frasco escondido, la esparces con fuerza por la tierra para que brote y dé fruto. Imaginen una de esas lámparas de barro que usaban en los días de Jesús, una pequeña vasija de arcilla, llena de aceite, con una mecha flotando que apenas sostiene una llama temblorosa pero viva. La ponían en un candelero alto o en un estante tallado en la pared, y esa lucecita humilde llenaba la casa de calor y claridad. Quien en su sano juicio la escondería bajo un cesto de grano, apagándola en la oscuridad, o la metería bajo una cama, arriesgándose a incendiar todo? Sería una locura, una traición al propósito mismo de la luz. Así es con el Evangelio, hemos recibido esta luz divina no para guardarla en secreto, no para encerrarla en nuestras pequeñas vidas cómodas, sino para que resplandezca ante un mundo que tropieza en las tinieblas, buscando a tientas algo que nunca encontrará sin Cristo. El Salmo 119 nos grita con belleza, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Recibir la verdad lleva consigo una obligación sagrada, un mandato que no podemos ignorar, compartirla, esparcir la semilla, reflejar la gloria de Dios a los demás como un faro en la tormenta. Esto es como un anticipo de la gran comisión que vendrá después, cuando Jesús, resucitado y victorioso, dirá, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero incluso ahora, en este momento de su ministerio, Él está preparando a sus discípulos para esa misión que cambiará la historia. Algunos podrían decir, Señor, espera un momento, entonces ¿por qué hablas en parábolas y no explicas todo al pueblo? ¿Por qué parece que escondes la luz de los que te escuchan? Y la respuesta nos estremece, porque muchos ya han hecho su elección final. Han rechazado a Jesús, han cerrado sus corazones, han dicho cosas terribles como las que leemos en Marcos 3, donde los líderes lo acusaron de estar poseído por el demonio. Y en un acto de juicio divino, Él les oculta más verdad, les da parábolas sin explicación, porque han sellado su destino. Pero para nosotros, los que creemos, la luz no debe esconderse, debe brillar con una intensidad que queme las sombras. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa para nosotros hoy, en este mismo instante? No podemos quedarnos callados, no podemos guardar este tesoro para nosotros mismos como si fuéramos avaros espirituales. Piensen en Pablo, encadenado en una celda fría y húmeda en Roma,
con las manos atadas pero el corazón libre, escribiendo a los filipenses que incluso en sus cadenas el Evangelio avanzaba como un río imparable. Si Él no escondió la luz en la prisión, ¿cómo podríamos nosotros esconderla en nuestra libertad? Segundo, escuchemos con aprecio. En el versículo 24 continúa, con la medida con que midan, serán medidos, y aún más se les añadirá. Aquí Jesús sigue con esa imagen de sembrar y cosechar que resuena en lo más profundo de nuestra alma. Si siembras poco, con mano tacaña, cosecharás poco, pero si siembras con generosidad, con un corazón abierto y manos llenas, cosecharás en abundancia hasta que los graneros no puedan contenerlo. Pero escuchen esta promesa que nos deja sin aliento, no solo recibirás lo que das, sino que Dios te dará aún más, mucho más allá de lo que mereces, más allá de lo que tus ojos han visto o tus oídos han oído. ¿No es esto algo que debería hacernos caer de rodillas en gratitud? Cuando compartes la verdad, cuando dejas que la luz brille en los lugares más oscuros, Dios te bendice con más entendimiento, más gozo, más poder, más vida abundante, y un día, una recompensa eterna que hará que todas las lágrimas de esta tierra parezcan un sueño olvidado. En Lucas 6:38, Jesús pinta un cuadro que casi podemos tocar, lo que de este será devuelto bien apretado, remeciendo y desbordante, como si Dios tomara una medida gigante, la llenara hasta el borde, la sacudiera para que entre más, y luego la volcara sobre ti hasta que corra por los lados. Pero cuidado, porque al final del versículo 25 añade una advertencia que nos atraviesa como un relámpago: al que no tiene, aun lo que piensa que tiene le será quitado. Hay quienes están cerca de la verdad, asisten a la iglesia, cantan los himnos con voz fuerte, oran en público, pero su corazón está vacío como una cáscara seca, creen que tienen algo, que están seguros, pero un día se pararán ante el trono de Dios y descubrirán que lo que pensaban tener se les escapó de las manos. Para nosotros, los verdaderos creyentes, hay una promesa de bendición tras bendición si somos fieles, si tomamos esta luz y la multiplicamos. Piensen en la parábola de los talentos en Mateo 25, el siervo fiel tomó los 5 talentos que su señor le dio, los invirtió con audacia, y no solo recibió aprobación, sino más responsabilidad, más gozo, y la bienvenida a la fiesta de su amo. Pero el siervo temeroso, el que escondió su talento en la tierra por miedo, perdió incluso lo poco que tenía. ¿Qué estás haciendo con la luz que te han dado? ¿La estás multiplicando para la gloria de Dios, o la estás enterrando bajo excusas, bajo el no estoy listo o el qué dirán? Imaginen por un momento que están frente a Cristo hoy, sosteniendo esa lámpara que Él les confió, ¿está brillando con fuerza, o apenas parpadea bajo el peso de tu indiferencia? Tercero, escuchemos con dependencia. En los versículos 26 al 29, Jesús dice que el reino de Dios es como un hombre que siembra semilla en la tierra, se va a dormir tranquilo por la noche, se levanta por la mañana, y la semilla crece sin que él tenga la menor idea de cómo sucede. El suelo produce fruto por sí solo, primero la hoja tierna que asoma entre la tierra, luego la espiga que se alza orgullosa bajo el sol, después el grano maduro que brilla como oro, y cuando está listo, el hombre toma la hoz porque la cosecha ha llegado. ¿No es esto absolutamente liberador para nuestras almas cansadas? No dependemos de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad para hacer crecer la semilla. Podemos sembrar el Evangelio, compartir la verdad con lágrimas o con sonrisas, y luego irnos a dormir con paz en el corazón, porque el crecimiento no está en nuestras manos, es obra de Dios y solo de Dios. Imaginen esa semilla cayendo en la tierra, enterrada en la oscuridad fría, aparentemente muerta y olvidada, y de repente, por un milagro que ningún científico puede explicar, brota vida, una planta que rompe el suelo, que extiende sus hojas hacia el cielo, que madura hasta convertirse en una cosecha abundante. Ni el agricultor más sabio del mundo sabe cómo sucede eso, sabe qué pasa, puede describir los pasos, pero no puede hacer que ocurra. Así es el Evangelio. Tiene un poder intrínseco, un poder que Pablo llama la potencia de Dios para salvación en Romanos 1. Nosotros lo esparcimos, lo dejamos caer en los corazones, pero no controlamos los resultados, no podemos forzar la vida donde solo hay muerte. ¿Alguna vez han sentido esa presión aplastante de pensar que tienen que convencer a alguien para que crea? Han cargado con la culpa de no ver frutos inmediatos, como si la salvación dependiera de sus palabras perfectas o su estrategia impecable.
Dejen esa carga a los pies de la cruz, porque no es suya. La salvación es un milagro divino, automático, como dice el texto en griego, outemat. No podemos iniciarlo con nuestras manos ni detenerlo con nuestras dudas. Piensen en Nicodemo, ese líder religioso que llegó a Jesús de noche en Juan 3, buscando respuestas con su mente llena de preguntas. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, y eso no viene de la voluntad humana, ni de la carne, ni de la sangre, sino del Espíritu de Dios. Una vez que Dios planta la semilla y comienza su obra, no se detiene, primero la hoja, luego la espiga, luego el grano maduro, hasta que la cosecha está lista para ser recogida. ¿No es esto un alivio para nuestras almas ansiosas? Todo lo que hacemos es sembrar y confiar, el resto es un misterio glorioso que pertenece al Señor. Piensen en la mujer samaritana en Juan 4, Jesús le habló junto al pozo, sembró una semilla con unas pocas palabras, y ella dejó su cántaro, corrió al pueblo, y trajo a una multitud a los pies de Cristo. ¿Hizo ella la obra? No, fue el Espíritu quien la transformó mientras Jesús simplemente hablaba la verdad. Finalmente, escuchemos con confianza. En los versículos 30 al 32, Jesús compara el reino con un grano de mostaza, tan pequeño que apenas lo ves entre tus dedos, como un grano de arena que el viento podría llevarse, pero que crece hasta convertirse en una planta enorme, con ramas tan grandes y fuertes que las aves del cielo vienen a anidar en su sombra. ¿No es esto absolutamente asombroso, algo que nos hace querer gritar de asombro? Lo que comenzó con unos pocos discípulos en Galilea, un puñado de pescadores y recaudadores de impuestos sentados alrededor de Jesús, parecía frágil, insignificante, como una chispa que cualquier brisa podría apagar. Ellos mismos debieron preguntarse, Señor, ¿a dónde va esto? Los líderes religiosos nos desprecian, el pueblo te rechaza, somos tan pocos, tan débiles. Y Jesús les dice con una sonrisa que podemos imaginar, no miren lo pequeño que parece ahora, esto se expandirá más allá de sus sueños más locos, más allá de los confines de esta tierra. Imaginen ese grano de mostaza, tan diminuto que lo pierdes de vista si no prestas atención, pero de él brota un arbusto de hasta 15 pies de alto, con ramas que se extienden como brazos abiertos, dando sombra a los cansados y refugio a los perdidos. Así ha sido el Evangelio, desde esos humildes comienzos en una esquina olvidada de Israel, ha cruzado mares, ha derribado imperios, ha llegado a los confines de la tierra, y un día, en el reino milenial, todas las naciones se reunirán bajo el reinado de Cristo. Las aves en las ramas nos recuerdan Ezequiel 17, una profecía mesiánica donde las naciones encuentran salvación y descanso bajo el Mesías. En Daniel 4, Nabucodonosor ve su reino como un árbol con aves que representan pueblos bajo su dominio, pero Jesús dice, mi reino será infinitamente mayor, un árbol que no tendrá fin. ¿Han parado un momento a pensar en lo increíble que es ser parte de este plan eterno? En Apocalipsis, Juan ve una visión que nos deja sin palabras, personas de toda lengua, tribu, pueblo y nación alrededor del trono de Dios, cantando con una voz que sacude los cielos. Lo que parecía imposible se ha hecho realidad, y sigue creciendo como un río que no conoce orillas. Marcos termina diciendo que Jesús hablaba en parábolas al pueblo, pero explicaba todo en privado a sus discípulos. Nosotros somos esos discípulos hoy, sentados a sus pies, llamados a escuchar con obediencia, aprecio, dependencia y confianza. ¿Están listos para vivir esta verdad con todo su corazón, con cada fibra de su ser? Permítanme llevarlos un poco más lejos con una historia que ilustra este poder transformador. Piensen en el hijo pródigo en Lucas 15. Ese joven se fue de casa con el corazón lleno de orgullo, tomó su herencia y la desperdició en placeres vacíos, hasta que terminó en la miseria más absoluta, alimentando cerdos en un corral fétido, con el estómago rugiendo de hambre y el alma rota, deseando comer las algarrobas que los animales despreciaban. Pero un día, dice el texto, volvió en sí. ¿Qué lo trajo de vuelta? No fue un discurso elocuente ni un mensajero que lo buscara, fue el recuerdo de la voz de su padre, esa semilla de amor que había sido plantada en él mucho antes, quizás en las noches en que su padre le hablaba junto al fuego, o en los días en que lo veía trabajar con bondad. Esa semilla estaba allí, enterrada bajo capas de pecado y rebeldía, esperando el momento de brotar. Y cuando despertó,
corrió a casa con los pies descalzos y el corazón latiendo de arrepentimiento. Y el padre no lo recibió con un látigo ni con reproches fríos, no, lo vio desde lejos, corrió hacia él con los brazos abiertos, lo envolvió en un abrazo que olía a hogar, le puso un anillo en el dedo, sandalias en los pies, y ordenó un banquete con música y danza. Así trabaja Dios, siembra la verdad en los corazones más duros, y aunque parezca dormida bajo años de indiferencia, un día brota y da fruto que nadie esperaba. ¿Cuántos de nosotros hemos sido como ese hijo, alejados, perdidos en nuestros propios corrales de cerdos, pero la voz de Dios nos llamó de regreso con un amor que no merecíamos? Ese es el poder del Evangelio que sembramos. Y ahora, como iglesia, como pueblo de Dios, somos llamados a esparcir esa semilla por doquier, a llevar esta luz a los rincones más oscuros del mundo. No sabemos quién la recibirá, no sabemos qué suelo será fértil y cuál será pedregoso, pero confiamos en que Dios hará la obra, porque Él prometió que su reino crecerá hasta llenar la tierra. Y si eso no es suficiente, piensen en la historia de José en Génesis. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, arrojado a una cisterna seca, llevado a Egipto como mercancía, encarcelado injustamente por años, olvidado por aquellos a quienes ayudó. Todo parecía perdido, su vida era como ese grano de mostaza enterrado en la tierra, invisible, insignificante. Pero Dios estaba trabajando en las sombras. Mientras José languidecía en la prisión, mientras sus lágrimas mojaban el suelo frío, el Señor estaba tejiendo un plan que nadie podía ver. Y un día, esa semilla brotó, José salió de la cárcel, se levantó como gobernador de Egipto, salvó a su familia del hambre, y dijo esas palabras que resuenan hasta hoy: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. ¿No es esto lo que Jesús nos dice en Marcos? El reino puede parecer pequeño, puede parecer débil frente a un mundo hostil, pero Dios lo hará crecer hasta que las naciones se maravillen. ¿Qué significa esto para nosotros? Que no debemos temer cuando las cosas parecen imposibles, cuando el rechazo nos rodea, cuando sentimos que nuestra luz es demasiado débil para hacer una diferencia. Somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y ahora, en este momento, les pregunto con todo el corazón, ¿qué están haciendo con la luz que les han dado? ¿La están escondiendo por miedo, por vergüenza, por comodidad? ¿La están guardando como si fuera solo para ustedes, mientras el mundo se ahoga en su propia desesperación? Escuchen esto, porque este es un llamado que no pueden ignorar. El mundo está hambriento de esta verdad, está sediento de esta luz, y nosotros la tenemos en nuestras manos, en nuestras voces, en nuestras vidas. No se trata de ser perfectos, no se trata de tener todas las respuestas, se trata de ser fieles, de tomar esta lámpara y alzarla bien alto, de esparcir esta semilla aunque nuestras manos tiemblen. Piensen en los mártires que dieron su vida por este evangelio: Esteban, apedreado mientras su rostro brillaba como el de un ángel, diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Si él no escondió la luz frente a las piedras, ¿cómo podríamos nosotros esconderla frente a las críticas o el silencio? Hermanos, somos privilegiados más allá de lo que las palabras pueden expresar. Marcos nos dice que Jesús hablaba en parábolas al pueblo, pero explicaba todo en privado a sus discípulos. Nosotros somos esos discípulos hoy, sentados a sus pies, escuchando su voz en un mundo que no puede entenderla. Somos los que hablamos el idioma de Dios, los que oímos su voz y la entendemos perfectamente mientras el mundo la escucha como un murmullo extraño. ¿Qué haremos con este privilegio? ¿Lo guardaremos como un secreto egoísta, o lo proclamaremos desde los tejados? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra que nos corta como una espada afilada y nos consuela como un bálsamo suave. Gracias por hacernos oyentes de tu voz en un mundo sordo, ciego y perdido. Confesamos nuestra indignidad, nuestras dudas, nuestros momentos de tibieza y pecado, pero nos postramos ante tu gracia inmensa que nos ha dado este tesoro. Haznos buenos oyentes, Señor, que obedezcamos con valor aunque el mundo nos odie, que apreciemos con gratitud aunque no lo merezcamos, que dependamos con humildad aunque queramos controlarlo todo, que confiemos con audacia aunque el camino parezca oscuro. Que seamos suelo fértil, dando fruto abundante, 30, 60, 100 veces más, para tu gloria eterna.
Que nuestras vidas sean lámparas que brillen en la noche, semillas que caigan en la tierra y den vida, testigos de tu reino que crece hasta llenar el universo. Te lo pedimos en el nombre poderoso y dulce de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Jesús. Amén.